Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Margen. En el video tutorial de hoy vamos a ver cómo transformar patrones básicos para hacer este vestido con drapeado lateral. La cantidad de tela necesaria para hacer este vestido son 2 metros de tela de doble de ancho y es recomendable que uséis telas elásticas, como puede ser licra o jersey. Y ahora vamos a ver cómo transformar los patrones. El modelo que vamos a hacer hoy es este es el dibujo. Mirad, yo voy a explicarlo tanto cómo lo voy a hacer tanto en la espalda como en el delantero. ¿Veis? Tenemos 2 patrones dobles. Lo voy a explicar cómo se hace tanto en la espalda como en el delantero, pero yo a la hora de la confección voy a hacerlo nada más que en el delantero. Yo en la espalda la voy a poner lisa, ¿vale? Luego vosotros, si queréis poner el drapeado también en la espalda, pues sois libres de hacerlo como queráis. Bueno, mirad, voy a empezar por el patrón delantero. Luego después el hacer el patrón de espalda va a ser más o menos igual. Entonces yo, como la parte de la espalda no la voy a poner el drapeado, comienzo por el patrón delantero. ¿Qué voy a hacer? Pues mira, lo primero es doblarlo así, porque voy a hacer lo primero la escotadura. Escotadura de sisa y escotadura de cuello, de escote. Le voy a bajar como unos 4 centímetros. Y 1,5 centímetros de la parte del cuello, perdón, 1,5 centímetros de la parte de hombro. Y ahora de aquí pues otros 2 centímetros que le voy a escotar de la parte de la sisa. Mirad, por lo general, pues parece que ha quedado... Hay que darle otra forma, porque como que ha quedado... Bueno, le dais vosotros forma, ¿vale? Es que hasta que no está desplegado no se ve bien la forma que queda el escote. Si queréis, para que quede más redondito, le podéis subir un poquito de aquí, a vuestro gusto. Hay que escotarlo porque si lo dejamos aquí, pues nos va a quedar muy agobiante. Bueno, pues lo que os iba a contar, y es que veréis, estos vestidos que se suelen hacer con licra o con tela de jersey, hay que hacerlos pues estrechitos, que queden más bien estrechitos, quedan más monos, que no que nos queden anchotes. Entonces, aunque nosotros tengamos aquí lo que es la forma de la cintura, veis, esta señorita o esta niña o esta chica tiene muy poca cinturita, y entonces pues si le dejamos lo que es la zona de la pinza sin coger, pues nos va a quedar ancho. Entonces yo le voy a quitar unos cuantos centímetros de la parte de la cintura, ¿vale? Entonces, pues no sé, le voy a quitar como 4 centímetros, ¿vale? De un lado y de otro, para que quede más estrechito.
Al ser tela elástica no va a haber ningún problema. Que no queréis que os quede tan estrecho, pues le quitáis menos centímetros. Aquí ahora mismo lo que nos da de margen la pinza es hasta 5 centímetros. Yo le he quitado 4, le puedo quitar 3 o simplemente quitarle, mirad, desde aquí, desde donde llega, lo vamos a hacer hasta aquí, hasta la línea de toras, ¿vale? Perdón, la línea de espalda. Esta es la línea de hilo o la línea, normalmente suele salir desde la espalda. Entonces, pues bueno, mirad, yo le voy a quitar esos centímetros. Vosotros le podéis quitar los que queráis, como si no queréis quitarlo, pero os recomiendo que le quitáis unos poquitos centímetros para que quede un poquito entallado, ¿vale? Entonces desde aquí mejor. Ahora borro la línea que he hecho antes con lápiz, ¿vale? Y mirad, ya desde aquí, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir papel y le vamos a dar el largo que queramos que tenga nuestro vestido. Y ahora desde esta línea, pues aquí nos va a hacer falta un poquito de papel. ¿Veis? Vamos a estirar hasta abajo o hasta el largo que queramos que tenga nuestra falda. ¿Veis? Si prolongamos, desde la cintura pasando por la cadera. Ahora le vamos a dar el largo que nosotros queramos que tenga. Ahora ya directamente ya la voy a cortar. Os voy a enseñar el dibujo. ¿Veis? Lleva un corte la falda, pues un poquito por encima de lo que sería el alto de cadera. Ahí lleva un corte. Entonces yo lo voy a poner pues como unos 9 centímetros, que es normalmente lo que damos siempre de pinza. Yo aquí voy a hacer una línea, que es por donde voy a cortar. Ahí. Y ahora mirad, desde aquí voy a bajar . Porque yo voy a abrir un poquito más. A partir de aquí voy a cortar. Le podéis dar, si queréis, este vuelo o hacer lo que yo voy a hacer. Y ahora mirad, voy a abrir, ¿veis? Este poquito, ¿veis? Subiendo lo que es los centímetros que tiene de separación. Y ahora damos la formita . Mira, tal cual la tenéis, podéis sacar nada más que esta mitad, ¿vale?
porque es lo que vais a necesitar en realidad, poniendo la doblada para sacar la falda entera. Pero bueno, como yo lo estoy haciendo con un patrón, ya sabéis, porque la parte de la zona de los drapeados es asimétrico y entonces lo saco con el patrón doble, ¿veis? Pues bueno, la parte de la falda también le he hecho doble. Inclusive la podéis partir a la mitad y sacar también para la falda de la espalda, ¿vale? Lo partís a la mitad, lo cortáis y tenéis haciéndolo con la tela doblada para espalda y para delantero. Ahora vamos a hacer pues los drapeados del delantero. Vamos a empezar así, que queremos que salga desde la cintura en chiquitito y se vaya abriendo, ¿veis?, hacia el otro costado. Entonces sacamos uno, podemos sacar otro. Esto lo vais a hacer tanto drapeados como queráis que tenga, ¿vale? Hasta ver a 2 centímetros, pues vamos a dar otros 2, 4 y 6. Y aquí pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Para que tengan la misma distancia entre unos y otros. Esto igual lo vais a poder hacer vosotras como queráis, ¿eh? Le podéis dar la separación que vosotros queráis. Luego entre sector y sector le vais a poner los centímetros que igual que vosotros queráis, que tenga el drapeado. Esto es un poco, pues mirad, de aquella manera como a vosotros os guste. Y ahí el otro. Aquí igual entre drapeado, entre sector y sector, podría haberle dado... Mirad, yo el tema de las pinzas, lo que voy a hacer es que... El tema es que, chicas, a mí las pinzas no me gusta suprimirlas. Entonces, esta, bueno, pues vale, pero las pinzas de pecho es que como las suprimáis, pues os puede quedar el pecho como un huevo frito. Y no me gusta. Entonces esto lo voy a subir aquí arriba. Por aquí voy a tener que cortar porque esta parte me sobra. Y lo vamos a dejar como si fuese un drapeado, el tema de la pinza. Ya sabéis, redondeamos un poquito. Bueno. Esta la voy a bajar también 2 centímetros. Y voy a hacer lo mismo. Voy a subirla hacia arriba. Y ahí tenemos nuestra pincita, que la pincita no se debe de suprimir.
Y ahora ya sí voy a comenzar a hacer los drapeados. Vamos a comenzar por el drapeado del centro. Ay, ya le vamos a pegar ahí. Ahora vamos a cortar el siguiente. Y por último, este. Más o menos la misma separación entre unos y otros. Y ahora vamos a seguir con la parte de arriba, ¿veis? Y por último, esta parte. Y ya tenemos terminado el delantero, el drapeado del delantero. Yo voy a ir ahora redondeando un poco. Las voy a recortar un poquito así.
para poder ir haciendo los piquitos. Si no con tanto papel, pues me resulta incómodo. Con las pinzas en realidad tendríamos que hacer lo mismo, ¿vale? No tendría que haberlo cortado todavía. Ahora voy a hacerlo al contrario. Con la pinza del pecho pues hacemos igual. A ver si podemos. Tengo tanto papel acumulado aquí. Mirad, en realidad la pinza del pecho es así. Así. Ya está. Y esto ya se corta. ¿Veis? Y aquí igual, tendría que haber cortado en pico. Haber hecho esto así y haber cortado en pico. Pero vamos. Que está bien, ¿vale? Bueno, pues así es como queda nuestro delantero. Una vez terminado de hacer los drapeados. Ahora con la espalda pues tenemos que hacer lo mismo. Y ahora en la espalda tenemos que hacer lo mismo, pero al contrario. O sea, los drapeados los tenemos que hacer en el lado inverso. Entonces, primero comenzamos escotando lo que es el cuello. El cuello igual, simétrico, y con la parte de las sisas pues hacéis lo mismo. Una vez tengáis hechas las escotaduras tanto de escote o de cuello como de sisa, pues hacéis lo mismo. Suprimir los mismos centímetros. Acordaos que yo había tomado como referencia la línea que baja desde el hombro. Comprobad
que de aquí a aquí hay igual distancia que de aquí a aquí o menos. En ningún momento veáis que de aquí a aquí hay más distancia que la distancia que hay de la pinza, no, ¿vale? Entonces, yo he comprobado que primeramente de aquí a aquí había 5 centímetros que tenía de pinza y he dicho, bueno, pues no quiero estrecharlo tanto. Entonces, en vez de 5 lo voy a estrechar 3 centímetros, que es lo que hay desde la zona de la línea de hilo, ¿vale? Hasta lo que es el costado. Entonces, una vez comprobado, no sea que os vayáis a quedar sin centímetros, os vaya a quedar estrecho. Siempre comprobarlo, lo que estáis estrechando. Y siempre sabiendo que si vais a hacerlo con una tela que sea elástica, de jersey, licra, algo que expanda, ¿vale? Que tenga spandex. Esta parte de aquí, pues si queréis, la podéis dar así un poquito redondeada, tanto en un lado como en otro. La podéis redondear para que no quede tan en pico. Y ahora pues vamos a hacer lo que hicimos en el otro lado, ¿veis? Ahora las separaciones, ¿veis? Que más, la zona que va a tener más separación va a ser esta y la que menos va a ser esta. Entonces vamos a ir haciendo, dando la separación para hacer nuestro drapeado. Esta es la zona central. Y a partir de aquí voy a ir dándolo de 2 en 2. Bueno, esto para las que queráis hacer el drapeado en la espalda, lo mismo que en el delantero. Yo ya os digo que en la espalda no voy a meter drapeado. En lo que yo voy a confeccionar le voy a hacer el drapeado nada más que en el delantero. Entonces lo hago para la gente que queráis hacerlo con drapeado en la espalda, que veáis que es igual. La parte de la falda igual. Bueno, aquí ya se me había pasado, me he emocionado y se me ha pasado. Entonces voy a traerlo aquí hasta los 9 centímetros, ya sabéis que a 9 centímetros es a donde va el corte de nuestra falda. La transformación de la falda la vais a tener que hacer igual que en el delantero. Prolongáis hasta abajo, le dais el largo que queréis que tenga la falda. Y luego después tenéis que abrirla, os lo voy a recordar con el patrón. Mirad, aquí veis, aquí es donde viene el corte. Bueno, pues a partir de ahí abrís, ¿ves? Separáis y dais un poquito de abertura para que tenga un poquito más de vuelo nuestra falda. Lo que voy a hacer va a ser cortar . He hecho las sisas iguales y el escote igual. Y ahora pues bueno, vamos a hacer los drapeados aquí. Aquí los podéis poner a medio o a 1 y aquí en vez de a 2 a 3, como queráis hacer los drapeados. Lo único que a tener en cuenta es, veis, que tiene que estar en el lado inverso.
Indudablemente, si aquí habéis puesto la separación a 1, pues lo vais a tener que poner a 1 o a medio, ¿vale? Y aquí si habéis puesto la separación a 2, no la vais a poner a 3, pero que lo podéis hacer como queráis. Y empezamos por la mitad, como hemos hecho antes. Y ahora la parte de arriba. Por último, pues aquí nos falta un poquito de papel. Lo único que tenemos que hacer es redondear. Y ahora ya sabéis, hay que ir doblando así, poniendo encima. Y cortando. Bueno, así tenemos que ir haciéndolo en su totalidad, ¿veis? Para ir dando lo que son los pliegues. Bueno, pues así es como queda nuestro patrón de espalda. Tenemos la espalda, el delantero. Esto pues tendríamos que montarlo así, tiene que coincidir. Y lo hemos hecho igual. Y aquí pues igual, tendría que coincidir si está bien hecho, ¿vale? Esta es el delantero, que dijimos la espalda, el delantero, pues coincidía, y la espalda tiene que coincidir igual, ¿vale? Yo no lo he hecho
no está hecho con el mismo patrón, entonces pues no va a coincidir. Pero si vosotros hacéis la transformación con el mismo patrón, os tiene que coincidir, ¿vale? Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.